Vamos a ir a otro tema, son las 6:12. El excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, fue notificado hoy de su procesamiento por delitos de lesa humanidad, por torturas, simulacros de fusilamiento y otros vejámenes que habría liderado contra 24 presos políticos en octubre de 1973, esto en La Serena. Para conocer más de este caso, estamos con el abogado Cristian Cruz, abogado querellante en esta causa. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Abogado, en primer lugar, hacer las distinciones de lo que ocurrió antes y ahora con Juan Emilio Cheire. Recordemos que él ya está condenado como encubridor por homicidio calificado de 15 personas y recibió una condena de 3 años y un día de libertad vigilada. Correcto. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Ahora, esta causa se investiga o indaga solo por apremios ilegítimos, torturas, ¿ya? Donde él ha sido procesado como autor respecto de las torturas que sufrieron 24 personas, hombres y mujeres, en el Fortín Serenense tras el golpe de Estado, es decir, en el año 73, a partir del 11-12 de septiembre. La diferencia es que en esta oportunidad los testimonios apuntan directamente a él. Se le reconoce de manera inequívoca, porque en el caso de los ejecutados, obviamente ellos no pueden hablar y cuando uno lee las declaraciones de los militares, ninguno fue. O sea, bajo esa perspectiva, Cheire no hay ninguna diferencia entre lo que declara él y el resto de los oficiales. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y es muy poco probable que esos testimonios vayan a sindicarlo como responsable, siendo pares militares, porque de una otra manera serían parte o responsables si vieron. Efectivamente, y no solo eso, sino que muchos de ellos todavía tienen a sus hijos o nietos en el ejército y hay una malentendida lealtad. Recordemos lo que dijo el excomandante en jefe Oviedo, que le preocupa lo que acaecía con los pobres tenientes y capitanes. Esto lo dijo la Jura de la Bandera el penúltimo año de su administración en el ejército de Chile. Abogado Cruz, es decir, este auto de procesamiento se fundamenta en lo macizo, digamos, en las víctimas. En los testimonios de estas 24 víctimas. Sí. Y en los documentos que emanan del ejército, en los consejos de guerra, comentarle que hay un consejo de guerra donde siempre Cheire ha dicho, lo ha dicho públicamente, yo no tuve nada que ver, yo era un simple casi estafeta, yo no tenía ninguna injerencia, participación, conocimiento. En el consejo de guerra, Cheire, de puño y letra, anota: esta persona, no voy a dar el nombre por razón, es comunista y está metida en este problema. Eso es una orden, en definitiva, para que esta persona sea condenada y evidentemente en todo este proceso torturada, y la persona narra cómo es torturada. Y de hecho este consejo de guerra donde aparece este manuscrito fue encontrado después que esta persona declara, ya que esta mujer. Entonces, evidentemente que los dichos de las víctimas están ratificadas por otros múltiples medios probatorios, a diferencia de las declaraciones de los inculpados o procesados, absolutamente desdichas por la verdad procesal e incluso por otros militares que dicen: mire, este oficial era el responsable de inteligencia, no es cierto lo que dice Cheire, lo que dice Larena u otros. Abogado Cruz, los testimonios acá son fundamentales, hay algunos descritos, Luis Rabanal, Nivaldo Pastén, Nicolás Fuentes, Óscar Carvajal, cada uno de los 24 dieron su testimonio. Tenemos algunos extractos, ¿no?, de lo que ellos señalan les ocurrió y de lo cual acusan a Cheire. Escuchamos. Golpeando, escucho un soldado conscripto diciendo: dice mi teniente Cheire que paren la golpiza porque están llegando los abogados. Nos golpeaban, nos violaban. Yo me hacía que me desmayaba para evitarlo. Me hicieron ingresar a una sala que está con más prisioneros. En lo personal quedé de rodillas y con las manos en la nuca, cuando repentinamente veo la presencia del teniente Cheire, y al mirarlo me increpó, se cambió de lado y detectó nuevamente mi mirada. Por esta razón ordenó a 2 soldados conscriptos que me sacaran al patio interior, uno por cada lado. En ese momento el teniente Cheire tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo, glúteo y espalda. Sí, ahí tenemos parte de los testimonios que dan cuenta un poco de la tónica de lo que se vivía en este regimiento en La Serena, según quienes acusan a Cheire. No solamente él está en este proceso, sino que Ariosto Lapostol también. ¿Son los únicos 2 indicados como responsables por parte de estas 24 víctimas? No, pero obviamente Ariosto Lapostol era el comandante, sí, claro. Ya era el que presta, el responsable del recinto. También está el señor Larenas, el señor Ojeda, y hay otros tantos más que no se han podido reconocer y otros que han fallecido, como Pinchetti, como había un ciudadano polaco, ya no recuerdo el apellido, pero está absolutamente establecido y terminado su nombre, que también participaba de torturas. Incluso muchos prisioneros dicen que se valía también de un gran perro para intimidar y torturar. Ahora,
Cheire acá no solamente, según las víctimas, habría sido testigo de estos apremios, vejámenes y maltratos, sino que también más de alguno de los testimonios lo acusan directamente a él de golpear. De golpear, de ordenar que continúen, ordenar que se inicien las torturas y como acabamos de ver y escuchar, dicen que paren, mi teniente Cheire dicen que paren, o sea, de él también dependía cuándo finalizaba este tormento, este calvario que sufrían las personas al interior del fortín militar. Abogado, de acuerdo a los testimonios, ¿por qué usted, bueno, usted es el abogado querellante, pero ¿por qué no le cabe duda que acá haya algún grado tal vez de confusión en alguno de ellos? Porque si no me equivoco, yo para ser bien honesto, no leí el detalle completo de cada uno de los testimonios, pero me parece que en más de alguno ellos escucharon solamente su voz. ¿No puede haber ocurrido que se confundieran? No, porque cuando hemos podido ver todo el expediente y los testimonios, no hay ninguna posibilidad. Por ejemplo, aquí hay personas que eran gendarmes que son detenidos después del golpe de Estado, no estamos hablando del 11-12 de septiembre, y que ellos incluso lo que hacían era trasladar detenidos desde la cárcel al regimiento, y por lo tanto para ellos era fácil distinguir quién era teniente, capitán, los ubicaban de nombre al presentar a los presos, y después resulta que esas mismas personas a las cuales ellos conducían a los presos son los que lo están interrogando, torturando, ¿ya? Además que no había muchos oficiales, y aquí no hay muchas posibilidades de quiénes eran. Pero aún así, insisto, la apariencia física de Cheire no es posible confundirla con la de otro. Por ejemplo, a diferencia de Ojeda Torres, que muchos lo distinguen por el color de ojos y lo dicen. Ya, por ejemplo, está el caso del señor, de don Benjamín, por el cual hay procesamiento, que él dice que el que lo apremia es Ojeda. Él no nombra al señor Cheire, ¿ya? Pero el señor Cheire es el jefe del área de inteligencia, es decir, dentro, si queremos hacer un paralelo, funcionaba una especie de DINA, que era el servicio de inteligencia, y el que lo dirigía era el señor Cheire. Es decir, era como el pequeño Mamo Contreras dentro del regimiento, siendo Ariosto Apóstol el Pinochet. Sí. Desde la defensa, Cheire, el abogado Jorge Bofill ha entregado una declaración pública que señala: rechazamos categóricamente el contenido de toda esta resolución. Cheire nunca participó en los hechos. Recurriremos contra esta resolución en instancias respectivas para demostrar su completa inocencia. Esto técnicamente se podría dar el sábado o el lunes, según usted me comentaba. Hasta ese momento, ¿Cheire permanecerá detenido en el Comando de Telecomunicaciones? Efectivamente, hasta que la Corte no ordene, la Corte de Apelaciones, que en este caso es de La Serena, no ordene en su oportunidad que salga en libertad previo pago de la respectiva fianza. ¿Ustedes van a pedir una prisión preventiva para él? De hecho, apelamos. ¿Ya? Apelamos porque se les concedió la libertad provisional, ellos la solicitaron. Una fianza de $1 millón, ¿no? Eso es lo que entiendo, efectivamente, y nosotros apelamos a esa resolución, ¿ya? Y no solo fuimos nosotros, sino que también el resto de los abogados querellantes. ¿Cuál es el argumento para mantenerlo en prisión preventiva? Bueno, recordemos el informe presentencial que dice claramente que el señor Cheire es un manipulador, un mentiroso. De hecho, le dijo a todo el país que iba de observador, ¿cierto?, a esta actividad de Naciones Unidas para el desarme en Colombia. Resultó que Naciones Unidas lo desdijo. La actitud que han tenido es la que inhibe que se siga avanzando. La lectura que tienen los militares cuando lo ven llegar a un recinto policial u otro, acompañado, protegido, escoltado por funcionarios del ejército, quizás los civiles no podemos hacer esa lectura, pero lo que está diciendo a los demás es: nos hablen, recuerde lo que pasa. Y como ya dije, no pocos de esos suboficiales y oficiales tienen a hijos, nietas o parientes dentro del ejército, y eso es una verdadera coacción. ¿Pero en qué cambia el hecho que esté en prisión preventiva o no? Cambia porque él es un peligro para la investigación. Cuando miente, cuando manipula, evidentemente que tiende a llevar la investigación a otro lado. Y es tan cierto que sacan una declaración diciendo: mire, yo no he hecho nada. Sí, ahora, usted también ha tenido un juicio crítico con respecto al estatus o el trato que tiene el ex comandante en jefe Luis Emilio Cheire, toda vez que hoy día, cuando hizo todos estos trámites en los que está participando, previos a su detención, incluso al llegar a la PDI, a la Brigada de Derechos Humanos, llega en un vehículo que usted asegura es de propiedad del Ejército y también acompañado de funcionarios del Ejército. Eso entendemos, porque llegan de civil, ¿ya? Por
dadas las características estéticas, todo indica que son funcionarios del ejército. Ahora, ¿del vehículo no tiene duda? Ninguna, no. Sacamos, nos dijeron sin perjuicio, lo cual sacamos el registro del Servicio Civil, el documento que acredita que es del Departamento del Área de Bienestar o Logística del Ejército. Ahora, técnicamente esto es ilegal. ¿Qué ha podido usted averiguar? ¿En qué sentido? Cheire es un general en retiro, un excomandante en jefe, pero tiene una condena ya como encubridor de homicidio. Legalmente, técnicamente, ¿él no pierde este tipo de apoyos, de beneficios? De, por ejemplo, acceder a traslado en vehículo especial, tal vez escolta personal. Para nosotros es ilegal porque, al contrario, tendrían que demostrarnos, ¿cierto?, el ejército que es legal. Se trata, y usted bien lo ha dicho, un condenado. Esto no es un jardín de infante, él no es un niño de 5 años que hay que llevarlo. Es una señal potente, grosera, ya, de protección, de apoyo. Y recordemos que en este mismo canal hace un tiempo se emitió una nota donde se publicitó la declaración de un oficial de ejército que daba cuenta que con gastos reservados del ejército se sigue pasando dinero a Juan Emilio Cheire. Ese es el nivel de protección que no solamente él, sino que otros tantos más han tenido, tienen y por lo visto seguirán teniendo. Nosotros hemos planteado, tuvimos una reunión, le quiero comentar, con el comandante en jefe del ejército, se lo planteamos por ley de lobby, ya, así que ahí está, esto es público, nosotros así actuamos. ¿No? ¿Y en esa reunión se le manifestó este tipo de...? Se manifestó que dejase de prestar este tipo de apoyo. ¿Y cuál fue la respuesta del comandante en jefe? Lo voy a pensar, voy a ver, porque claro, en definitiva, para nosotros él sigue teniendo un fuerte compromiso con los violadores de los derechos humanos. Nosotros incluso le pedimos simplemente una placa para una actividad conmemorativa y nos dice que no. Ya, ahora, se dio de largas para decirlo que no, fue una reunión larga de aproximadamente 1 hora, y donde usted no ve ninguna intención realmente de desanclar al ejército. ¿Por qué ese militar, sin lugar a dudas que era militar, que acompañaba a Cheire, tiene que quedar anclado al pasado? ¿Qué culpa tiene ese cabo, ese sargento, ese teniente o ese capitán? Pero en vez de entender que los delincuentes deben ser juzgados por los tribunales sin ninguna presión, sigue manteniendo una unión, una cadena que amarra este pasado criminal con un ejército que debe mirar al futuro y ejército que nos debe pertenecer a todos, y que eso no se ha cumplido en la medida no solo que ocurre en todo hecho, sino, recordemos, el desfalco, donde el dinero de todos pasa al bolsillo de no pocos generales de la institución. Abogado Cruz, ¿qué penas arriesga por los delitos que se le imputan a Luis Emilio Cheire en este caso? Nosotros entendemos, voy a hacer el paralelo con el caso Torturas Villa Grimaldi, rol 2182-98, donde los autores de la tortura, ya no de ejecuciones ni desapariciones forzadas, también de alguna decena de expresos políticos, fue superior a los de 5 años y un día para arriba. Y por lo tanto entendemos que ese es porque aquí hay una pluralidad de agravantes, porque aquí hay una pluralidad de delitos, las personas son torturadas 1 o 2 veces, por lo tanto debe ser, por cada vez que son torturadas, corresponde que se le aplique una sanción. Finalmente, abogado, esta causa lleva 3 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, que es relativamente poco. 3 años. Él ha sido notificado hoy de su procesamiento. Correcto. De acuerdo a sus cálculos y estimaciones, ¿cuánto tiempo podría durar el momento a que se otorgue una resolución, una sentencia final? Yo me imagino que de primera instancia 1 o 2 años más, pero esto también depende de cuál va a ser la actividad de la contraria, ya de los abogados, de la defensa. Nosotros queremos que ellos tengan derecho a esa defensa. De hecho, el señor Cheire ha presentado multiplicidad de medios de prueba, testimonios que han sido derribados. O sea, lleva un testigo que dice cosas que son imposibles, pero bueno, esa es su verdad y nosotros estamos tranquilos con que él ha sido escuchado. ¿Cuál va a ser la actividad de ahora en adelante de él y de los demás? Lo desconocemos. Muy bien. Abogado Cristian Cruz, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Buenas.